11 de la mañana, 13 minutos, y volvemos a hablar, o seguimos hablando de información internacional, porque, recién en Justicia Impositiva escuchábamos un panorama de la política latinoamericana, pero Bolivia sigue siendo nuestro tema hoy, Virginia. Sí, y nos vamos a ir hasta Bolivia. Está en comunicación ya Damián Andrada. Él es magíster en ciencia política y sociología por Flaxo. Vive en Bolivia hace bastante tiempo, más de una vez hemos hablado con él. Damián, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Virginia, un gusto poder conversar con ustedes. Y muchísimas gracias por esperarnos allí en línea. Bueno, contanos un poco qué más se puede saber de esta denuncia que ha hecho el gobierno boliviano sobre la provisión de material bélico por parte del gobierno Mauricio Macri. En primer lugar, que el general, ¿no? El ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, que conocido, ¿no? En las últimas horas en Argentina, pero que acá tiene mucha presencia en los medios porque acaba de ser detenido recientemente, negó, rechazó que ese documento sea real, así que la justicia boliviana tiene un largo camino todavía por investigar. La noticia impactó muy fuertemente en la prensa argentina, especialmente porque involucra al expresidente Mauricio Macri. Yo diría que los medios bolivianos los toma por sorpresa porque justamente Terceros venía de aparecer muchísimo esta semana en los medios y se había convertido en una cita de autoridad de quienes dicen que en Bolivia no hubo un golpe. Claro, Terceros es el ex jefe de la fuerza militar, digamos. Exactamente, y recordemos también que en Bolivia la Fuerza Aérea jugó un rol bastante importante, incluso se lo mencionaba a Terceros como uno de los militares que empujó al interior de las Fuerzas Armadas para romper la cadena de mandos, e incluso hay videos grabados acerca, ¿no? de aviones que vuelan de modo rasante en algunas ciudades, así que acá la noticia se está creciendo de a poco y toma por sorpresa a la prensa boliviana. Damián, este documento en el que justamente hay un agradecimiento del gobierno de Áñez o de la dictadura de Áñez al gobierno de Macri por este material bélico, por gases lacrimógenos, ¿dónde aparece? El documento es presentado por Rogelio Maita y también hay una denuncia, ¿no? del embajador argentino. Así que tenemos que esperar, ¿no? a que las investigaciones vayan avanzando y que nos brinde justamente todo este detalle. Tiene un sello también de la embajada argentina, ¿no? Por lo cual, hay que esperar a que sigan apareciendo pruebas porque señalo que ya Terceros dijo que este documento no era real, así que hay que profundizar la investigación. Uh-huh. Y digamos, toda esta información está siendo ya investigada por la justicia. Sí, por supuesto. De hecho, ya está abierta, ¿no? la causa sobre golpe de Estado. Recordemos Claro. que Yanine Áñez tiene una prisión domiciliaria. Recordemos también que hace poquito Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos por una denuncia de sobornos. Aquí la causa avanza lentamente. Teniendo un pie en la Argentina y un pie en Bolivia, diría que en Argentina hay un relativo consenso acerca de que en Bolivia ocurrió un golpe de Estado, pero sin embargo en Bolivia todavía hay posiciones encontradas y los principales medios de comunicación, su línea editorial señala que no hubo un golpe, sino que hubo fraude. Así que me parece que esta nueva denuncia, recordemos también que hace menos de un mes apareció otra denuncia que dice que el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, también contribuyó con material bélico para la represión, ¿no? Así que me parece que lentamente se va inclinando la balanza a favor de que la opinión pública boliviana llegue al consenso de que en Bolivia se rompió el orden constitucional. Uh-huh. Damián, ¿cómo estás? Se habla de la colaboración de los gobiernos, pero en concreto para dos hechos represivos que significaron una masacre en Bolivia. ¿Podés contarnos un poco de eso? Sí, por supuesto. En primer lugar, ocurrió lo que es la masacre, ¿no? de Sacaba. Recordemos que es esta represión principalmente a las bases campesinas del movimiento al socialismo en el departamento de Cochabamba. Fue la primera de las dos represiones importantes, porque la segunda fue en Sencata, que es en la ciudad de El Alto. El Alto es como la periferia de La Paz, sería como el conurbano de La Paz, es el altiplano. Estamos hablando de pueblos aymaras que, recordemos, ya habían sido reprimidos brutalmente en la denominada Guerra del Gas, ¿no? En 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, junto con su ministro Sánchez Berzaín, realizaron una masacre, ¿no? de más de media centena de muertos. Estas dos masacres han sido investigadas. Por un lado, se encuentra la CIDH,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de 36 muertos, mientras que la Defensoría del Pueblo de Bolivia habla de 27 muertos, ¿no? Bueno, esta es una de las causas que está siendo investigada. En Bolivia diríamos que hay dos investigaciones. Por un lado, el tema del golpe y por otro lado, estas masacres en las cuales Yanine Áñez ya había asumido. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación política hoy en Bolivia? Vos nos decías, ¿no? No hay un consenso sobre lo que ocurrió con Áñez, fue una dictadura militar. Bueno, te digo acá, Damián, que no todos los sectores dicen que fue una dictadura. Sí, En su sí, momento fue discutido incluso en el Congreso, pero me parece que después ya un poco más de consenso. La pregunta es esta, ¿cuál es el clima político y social que hay? El clima político, el último respingo, diríamos, fue cuando detuvieron a Yanine Áñez, ¿no? Porque, bueno, había un sector de la sociedad, especialmente, bueno, el sector opositor, que decía que Yanine Áñez era una presa política y que ella había respetado la sucesión constitucional, algo que desde mi punto de vista el artículo 169, inciso 2, rechaza completamente porque la vicepresidenta segunda no forma parte de la sucesión constitucional. Sin embargo, en aquel momento todos los medios dijeron que sí, había una sucesión presidencial. Entonces, ese fue, te diría, el último momento en el cual sí hubo muchas posiciones encontradas. En los últimos meses, las principales discusiones se dan en torno a la situación de la pandemia y te diría que en las últimas semanas la llegada de vacunas, ¿no? De algún modo uno ve un paralelismo en espejos con las denuncias que hace la oposición en Argentina. Así que en las últimas semanas el foco de los cuestionamientos era las vacunas. Ahora, cuando detuvieron a terceros, vuelve a aparecer el sector que dice que en Bolivia no hubo un golpe. En este momento vamos a ver cómo digieren esta novedad. Claro, bueno, y respecto a la situación actual de Áñez, ella sigue detenida. Exactamente, sigue con prisión preventiva. Recordemos también que, Bolivia tiene sus fronteras muy porosas, además ella es del Beni y el Beni está muy cerca de Brasil, es una zona en la cual también hay selva, entonces es más fácil fugarse del país, bueno, como bien hicieron el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, o como bien hizo el ex ministro de Defensa Fernando López, ¿no? que no están en Bolivia. Así que sí, ella sigue señalando que es una presa política, pero bueno, va apareciendo cada vez más información que la termina incriminando. ¿Te parece que digamos, la defensa va a ir por ahí con no reconocer este documento? Porque te digo que un poco es lo que me parece que está empezando a pasar acá. Muchos no han hablado, pero la ministra de Seguridad, la ex ministra Patricia Bullrich, hoy publicó algo y está negando, digamos, que se haya enviado este material. Sí, lo leí, un posteo de Patricia Bullrich. Al final me dio la sensación de que ella dice, bueno, yo no estuve al tanto, pero que no, me dio la sensación de que no termina de rechazar que haya ocurrido el hecho, ¿no? En efecto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, compartió una comunicación que confirma que el Hércules salió. De Argentina, llegó a Bolivia, llegó además con gendarmería y el documento creo que habla de una carga, no detalla la carga, ¿no? Como hizo Terceros en su carta de agradecimiento a la embajada. Sí. Habrá que ver, yo creo que bueno, lo que pasa es que en situaciones polarizadas, ¿no? La palabra del otro, de la otra, comienza a ser todo el tiempo cuestionada. Aquí te diría que ocurre algo, una construcción de opinión a través de las agendas. Se informan unas cosas, no se informan otras, algunas palabras importan. Como te digo, Terceros era, en esta semana, era una especie de... era la cita de autoridad de todos aquellos que en su momento apoyaron el golpe, ¿no? Ahí yo me detendría un poquito ahí en la figura de Terceros, porque de esta semana Terceros apareció en El Deber de Santa Cruz de la Sierra, en Página 7 de La Paz, en Correo del Sur de Sucre, en Los Tiempos de Cochabamba, como una cita de autoridad que supuestamente aportaba evidencia para señalar que no había habido una ruptura del orden constitucional. Y bueno, este documento pone en situación, ¿no? Y por eso insisto que la justicia boliviana debe realizar, hay una serie de investigaciones que se puede hacer, prueba de tinta, etcétera, para señalar, confirmar el momento en que este documento fue creado. Claro, sí, Jude. No, quería consultar algo, bueno, que mi compañera justamente hablaba al principio y reflexionábamos al inicio del programa, y preguntarte si ves algún tipo de paralelismo o se puede relacionar con lo que ocurrió en el gobierno de Carlos Menem con la venta de armas a Ecuador, justo otro de los países involucrados ahora también.
Judith, fue lo primero que a mí se me vino a la mente, ¿no? Porque uno no recuerda muchas oportunidades en las cuales el gobierno argentino le venda armas al mundo, ¿no? Así que sí, fue la primera imagen que a mí se me vino a la cabeza. Carlos Menem tuvo un proceso legal al respecto. Entiendo, si no me equivoco, que también cumplió una pena. Habrá que esperar. Uno entiende eso, además también rápidamente ve... más allá de la ilegalidad o no que determinará la justicia, ve un fuerte comportamiento antiético porque, bueno, hubo 2 masacres en Bolivia, ¿no? Muy importantes después de la llegada, de la irrupción de Yanine Áñez a la presidencia. Señalemos también que hablamos de Argentina y de Ecuador, pero aparece un tercer país también interviniendo en aquel momento del Grupo de Lima, que es Brasil. El embajador de Jair Bolsonaro participó de las conversaciones en la Universidad Católica de Bolivia, ubicada en La Paz, en las cuales se decidió que Yanine Áñez, insisto, la vicepresidenta segunda del Senado, ocupara la presidencia. No es como si uno dijera, bueno, que Martín Lustó forma parte de la sucesión presidencial porque es vicepresidente del Senado. No. Claro, claro. Bueno, Damián, como siempre, muchas gracias, muy amable por esta charla. Vos estás en Santa Cruz, ¿no es cierto? Así es, me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, así que estamos siguiendo las noticias de aquí, también poniendo un ojo en Argentina. Claro, vos nunca te fuiste, ¿no? Durante todos los años de la dictadura de Áñez siempre estuviste en Bolivia. Yo me volví el año pasado, soy docente en Argentina, Sí. y en la primera mitad me volví para dar las clases presenciales que nunca ocurrieron. Claro. Y estuve 6 meses separado de mi novia pues, por el cierre de fronteras, y volví a Bolivia el 17 de septiembre del año pasado. Claro, y estás allá. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, por la amabilidad y bueno, estaremos todos entonces atentos a lo que ocurra con esta denuncia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Damián Andrada, desde Bolivia, aportándonos un poco de claridad y de información, Judith, respecto a lo que sucede. Importante estos aportes que nos hace Damián respecto a cómo viene también la investigación judicial allí, que está en curso, ¿no? Se investiga eso, que haya existido un golpe de Estado de manera judicial, por eso está detenida Áñez, y por las masacres en donde hubo 36 muertos según organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, y recordamos que el principal actor de esta denuncia, Mauricio Macri, aún no se pronuncia, está en una gira por España, pero bueno, ayer sí se lo escuchó hacer declaraciones de otros temas. Hoy, por lo menos hasta este momento, no habló desde sus cuentas oficiales. Así que este escándalo internacional seguramente va a quedar mucho tiempo en agenda y por eso hoy queríamos charlar y tratar de comenzar a entender qué es lo que está pasando. Respecto a lo de Bullrich, tiene razón Damián, porque ella cierra su posteo diciendo: nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana. No dice que no existió. Y después, bueno, también dice que Bullrich dice que se resguardaron en la Embajada Argentina a periodistas y a quienes eran funcionarios del gobierno de Evo Morales bajo el asedio de los manifestantes. No dice que estaban en peligro por la represión policial, sino bajo el asedio de los manifestantes. Dos detalles